Y entonces, para dejar claro el tema, yo creo que justamente en esta búsqueda de individualidad, en esta búsqueda de saber plasmar lo que de verdad nos inquieta, saber darnos cuenta de nuestra referencia, de dónde crecimos, también saber que somos contingentes a nuestro alrededor y ver cómo salimos de ese alrededor también. Ahí es donde yo encuentro el verdadero valor del arte y es una de las razones por las que hago el podcast también. Sí. O sea, sinceramente, Sí. yo quiero sentarme acá a hablar con estas personas para crear una crítica a esto, o sea, Sí. una crítica de no podemos ser todos iguales y tienen que existir espacio para que una persona haga un podcast, para que otro sea fotógrafo, para que el otro sea cocinero. Y si te hace feliz, vas a... Acá han pasado tantas personas, y yo quiero hacerte esa pregunta a ti también, que de repente estaban deprimidos, pero encontraron la cocina, por ejemplo. Entonces la cocina satisface un montón de curiosidades, se dan cuenta que fluyen con esto y a la vez tienen amigos que entraron a estudiar cocina con ellos, que a las 2 semanas lo dejaron porque no fluía nada ahí y se dedican a otra cosa. Ambas son totalmente válidas, ninguna es una respuesta correcta, pero tenemos que tener estos espacios, o sea, tiene que existir un espacio para que la gente pueda conocer la fotografía, de hacer y entender si te gusta o no, tener la libertad de dedicarte a eso o no. Y el hecho de que los profesores, en tu caso, planteen que, ok, busca tu individualidad más que una técnica, es lo que yo encuentro valioso. Sí, sí. Antes de seguir hablando de educación, porque yo creo que en el tema de educación nos vamos a meter un poco, y a lo mejor lo hice al revés y me equivoqué, pero hablando de tus exposiciones, expusiste en La Moneda, yo tengo entendido que hiciste una exposición también en España, que has expuesto fuera del país. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de lidiar con, de repente te está yendo mal, de repente no estás exponiendo, de repente no hay un libro, no hay un fondar, no hay nada, y de repente salen estas exposiciones y te vuelves a ver como un fotógrafo, tu carrera vuelve a ser esto? ¿Cómo lidia alguien en tantos años de carrera y todo con esos altibajos? ¿Cómo ha sido para ti el proceso y cómo consejos para nosotros que vamos a hacer arte o que queremos hacer arte para dedicarte a esto que queremos hacer, digamos? Sí, lo que pasa es que a veces uno está trabajando como con una cierta línea, convicción y a veces, claro, se van apareciendo espacios y a veces no están tan visibles, pero es parte como un poco del paisaje, o sea, como el vaivén de cómo se van moviendo las cosas. Me ha tocado exponer, pero claro, también uno está bien, una exposición un año, tal vez otro año, pero a veces tampoco puede lidiar con más que eso, entonces también funciona. ¿Sí? Hoy día estoy más abocado más que exposiciones, aunque claro, se pueden hacer con los libros, me interesa como sobre todo hacer libros. Estoy haciendo como un libro por año, eso como que trato de... ¿Y eso lo haces porque quieres dejar plasmado tu trabajo y como que estás enfocado en dejar este legado, por decirlo de alguna manera? ¿O este lenguaje de los libros tienes un interés en particular en él? O sea, ¿por qué libros, básicamente? Sí. Hoy día creo que los libros como un contenedor de la sintaxis fotográfica que es súper propio, súper interesante, que te permite establecer... Toma 10. Te permite establecer relatos, te permite establecer narrativas y perdura un poquito más que la exposición, digamos. Creo que también tiene ese valor. También hay como un circuito de libros que uno ha podido insertar como sus trabajos, festivales, hay encuentros, hay intercambios. Cuando uno saca un libro se ve, digamos, se conecta, dialoga también, hay un encuentro con otras, te cambias libros con otros colegas fotógrafos, también creo que se ha ido ampliando el público también, ha ido creciendo un poco, entonces creo que es un buen contenedor de la sintaxis fotográfica, del trabajo, y te permite así como desarrollar distintas narrativas, y también media esta materialidad, puesta como en proceso, te fijas como los papeles, la tus portada. Libros en totalidad han sido conceptuales todos, o sea, tipo hay un concepto detrás de, por lo menos ahora en esta asociación ilícita, por ejemplo, se ve este concepto, o sea, justamente tienes la política detrás y tal, y todo tiene una narrativa que... ¿Ese ha sido el caso en todos tus libros o han sido más libres algunos? No, han sido diferentes. El que estoy trabajando ahora tiene que ver con el archivo y hay más que un concepto, es como un periodo de trabajo súper amplio y no hay una temática, se sacaron las temáticas. Hay otro que hice para la exposición de La Moneda que también es mucho más transversal.
Y hay otro que es más biográfico. Hay uno que se llama Genealogía, que es un libro mucho más íntimo, que muestra el proceso más bien de la pérdida de seres queridos, de los procesos como de cómo se van desarticulando realidad. Entonces ahí entro como en lo más biográfico, ¿ya? Hijos que nacieron, cómo van apareciendo en esta genealogía de los que desaparece, lo que aparece, pero una poética de la muerte y también una poética también de la vida, de cómo se va generando. Entonces no es solo conceptual, porque ahí también toco temas más biográficos, pero desde el lenguaje de la fotografía. Este último tiempo he estado trabajando más que, bueno, un poco conceptual, pero también lo político. Este libro, Asociación Ilícita, tiene que ver mucho como el poder más normativo, de cómo también unifica, normaliza y alinea ciertos gobiernos de los cuerpos, gobiernos de las conductas, ¿cierto? Entonces, a través de esta construcción jurídica, de alguna manera estandariza y dice, bueno, lo ilícito está asociado a ciertas etnias, ciertas como formas, ciertas como divergencias, ¿te fijas? Ciertas como actitudes, ciertos colores de piel. Entonces empieza como a existir como eso, y ahí trato como eso, como lo jurídico de alguna manera entra como en ese plano más normativo y excluye toda esta diferencia, esta normalización, esta como forma más... entonces ahí es parte como una antropología del poder, porque ahora estoy trabajando sobre los cuerpos, el poder y el cuerpo, y después estoy un proyecto que todavía está ahí como una idea, es como acerca de la violencia, ¿ya? Okay. Y ahora he estado trabajando como en esa línea más del poder, de la identidad, de cómo es el gobierno, de cómo se van normalizando el sistema de normalización y de control, ¿te fijas? Claro, vamos a meternos en tu fotografía un poco, porque todo lo que hemos planteado, hemos hablado mucho del trasfondo, Sí. lo que pasa detrás, toda la poética que tratas Sí. de inculcarle ahí, Sí. cómo trabajas con distintos aspectos y de repente collage y esto. Pero te quiero hacer preguntas un poco más específicas para Sí. ya meternos en Hugo Ángel, Perfecto. digamos. O sea, y es, por ejemplo... ¿podemos hacer una pausa? Obvio, sí. ¿Sí? ¿Cómo ir al baño? Sí. Sí, vaya al baño, tranquilo. Sí. ¿Y seguir ahí? Por favor. ¿Sácate el micrófono? Ya. Con cuidado para ¿Cómo que... hacer un minuto? Sí. Sí me preocupo que la conversación es interesante, que el fondo valga más que la producción y que lo visual, porque lo visual tiene limitaciones. Y con lo que hemos hablado estoy muy contento. O sea, yo estoy Buenísimo. bastante... Sí, ¿no? Yo digo lo visual porque al final, claro, estamos hablando... Claro, o sea, hay que ver exacto. la gente que va a ver esto igual, y ¿qué hace este gallo? Algunos, no, o sea, tú decir me conocen, pero me conocen dentro de la fotografía, pero, Claro, pero hay gente que no va a tener idea, claro. exacto. Entonces, bueno, mostrar. No, si lo movimos cuando lo sacamos, pero ahí lo... Tengo que hacer el clip y... Uy, cuidado. ¿Todo bien? Todo bien. Tudo bem, tudo bem. Você fala português? Voy a ser muy sincero que tuvimos una pausa por si acaso se llega a notar, pero también recuerdo que quedamos en que quería meterme un poco más en el proceso de Hugo Ángel y que tenía unas preguntas más o menos claras para hacerte. Y es que justamente, creo que quedó grabado igual, pero lo repito, que hablamos un poco de cómo te cuidas del fondo, más allá del fondo, esta narrativa que quieres dar, usando elementos de la ambientación y usas muchos elementos de este trasfondo, tal. Pero metiéndome más a fondo, también tienes este discurso con los personajes y también sabemos que no te gusta usar modelos y te gusta usar estas personas reales. ¿Cuál es tu criterio para estas personas reales a las que sueles fotografiar o a las que has hecho en particular? O sea, porque de repente puedes decirme que no ha sido el caso para todas, pero efectivamente ha sido el caso para algunas donde tú has escogido a estas personas para fotografiar. ¿Cuál es el criterio de Hugo para esos trabajos en particular? ¿Qué te llama la atención de estos personajes y por qué fotografías estos personajes? ¿Dónde está esa búsqueda de voy a plasmar a esta persona y no un modelo que voy a disfrazar y voy a pintar yo mismo, voy a crear esto para hacer esta imagen? Sino que vas como documentalista a esta persona me interesa, la voy a fotografiar y cuál es ese criterio básicamente. Sí, lo que pasa que
en ese caso particular de ese proyecto está como... Acércate un poco más, sí, Pablo. Ahí, Acá no, a la mesa para que... ahí. En ese caso particular de proyecto, el casting, la selección, la edición, está como en función del proyecto, ¿ya? No es que siempre sean esos personajes pero era un proyecto que tenía que ver, como hablaba anteriormente, con esta asociación ilícita que de alguna u otra manera respondía como a ese cuerpo de identidades que están fuera del espacio normativo, ¿ya? Entonces tenía que ver mucho con el proyecto, ¿ya? Claro. Entonces convoqué personas de distintas como esferas, espacios, culturas, microculturas que podían tener alguna ligación. Fernando como temática, así como las disidencias sexuales, la identidad de género, lo político, lo anarquista, estaba el tema mapuche, étnico, los pueblos originarios, y lo artístico, los discursos como que entraban en esta colisión con el sistema. Entonces fui armando como ahí un casting, pero que estaba en función del proyecto, no es que sea así per se, Claro. así una necesidad de fotografiar esos personajes. Ahora, era presentarlos en un libro que pudieran desde la ficción verse como que podían ser ilícitos. Ok. Pero yo no digo si son o no son. Algunos podrán decir sí, otros no tienen Claro. nada, pero el juego, del punto de vista como si encontramos este grupo de gente, a lo mejor podría pertenecer en una asociación, en un grupo humano que podría tener como esta idea de delinquir, de tener esta como subversión al espacio oficial, pero más bien es un juego como desde la visualidad y como vemos a las personas, ¿cierto? Claro. Como las observamos. Entonces me interesaba mucho esto como de los montajes, y ahora apareció un concepto que era como esta detención así media como por sospecha, ¿te fijas? Como Claro. por un control de identidad, pero al final se controlan a qué persona. Me tocó algunos personajes que efectivamente tenían varias como dimensiones que podían entrar en esa sospecha y me relataban que solo por el hecho de andar en la calle a una hora determinada siempre iban a ser sospechosos, Claro. aunque hicieran o no hicieran Claro. nada. Entonces ese juego como visual y también como de puesta en escena era lo que me interesaba. Entonces por eso que ahí trabajé como con esa lógica, ¿ya? Con ese como criterio editorial, criterio como de la selección. Y porque cuando tú hablas de voy a escoger un personaje mapuche, un personaje de una disidencia, hay un montón de personajes, o sea, existen miles de personas que se identifican como una disidencia sexual, que se identifican Claro. como tal, existen mapuches, hay N cantidad. ¿Pero tuviste algún criterio particular para estos que escogiste a dedo más allá? Sí, o sea, esto fue en pandemia, Ok. cosa que también fue una Claro. dificultad. Entonces también fue lo que se me fue ofreciendo en el Ok. espacio. Ahora, pucha, el espacio es generoso, o sea, encontré gente desde la calle, gente en redes sociales que le escribía así libremente y vinieron, digamos. O sea, Claro. no me conocía, pero les contaba de qué se trataba, les mostraba trabajos anteriores, por un poco para esto es lo que hago, y resultaba un poco creíble. Y antes de la sesión de trabajo fueron más de 40 personas que fotografié. Yo tenía como una entrevista, que tenía como un diálogo, que a veces hablamos, a veces por pandemia, 1 hora por teléfono, 1 hora y media, o un Zoom, no sé, Claro. para conocerlo, porque no era como lleguemos ya a la foto y listo, se acabó. Había que también ellos qué podían aportar, quiénes eran, saber de sus vidas, sus biografías, sus intereses y qué podían aportar a la fotografía desde el lugar que yo quería también llevarlo. Entonces como que también fue una construcción, ¿te fijas? Claro, y ahí lo voy a transmitir, lo voy a llevar un poco a mí también. Cuando uno empieza un proyecto y necesitas personas para hacer este proyecto, tienes que lidiar justamente con esa invitación, con proponerlo, con ver si la persona va a aceptar o no. Me pasó contigo, o sea, también te escribimos y pudiste haber dicho que no, y así con cada invitado.
¿Sientes que en tu proceso actualmente, después de estos años de fotografía, esto se hace más fácil o igual te generó este conflicto de no saber cómo iban a llegar estos personajes? Bueno, en general, al convocar, al hablar con las personas, así como que, no sé, me fluye eso, como que Ok, resulta creíble, porque también le digo, oye, ya, pero hago esto, les mando alguna imagen, o sea, no estoy jugando a esto, llevo esta trayectoria. claro. Esas cosas como que las personas Sí, se logra generar una empatía inicial. Y después como que hay que, claro, después se puede lograr así a nivel como de una primera, pero después la relación, cuando tú retratas a alguien, tienes que lograr una credibilidad, una confianza, y eso es como ya más esas como habilidades blandas que no claro. son fotográficas. Y esa complicidad que generas con el personaje y donde tú empiezas ya a relacionarte con él y obviamente que vale mucho el trabajo y obviamente que vale mucho la experiencia, pero ya siéndolo más sincero y ya llevándolo a aprender de ti un poco, te voy a sacar toda la información. Me estás dando clases gratis hoy. Eh, en tus habilidades blandas, ¿tienes algún consejo como para esto, como para cuando te aproximas a personas? ¿Cómo lidia Hugo Ángel con eso? O sea, Sí. ¿cuál es un consejo ahí de...? Yo creo que primero uno tiene que ser súper genuino y honesto con las intenciones, ¿te fijas? O sea, esto es lo que voy a hacer primero. ¿Sí? Después es interesarse también de manera como verdadera en la persona Claro, y siempre digo como la relación humana es primero y después la relación fotográfica. claro. Entonces primero establecer ese diálogo. Y a veces la primera sesión no va con cámara, o sea, puede ser una conversación, puede ser tomarse una copa, una conversación o escuchar, ¿te fijas? Y después viene como el proceso fotográfico. O sea, yo creo que eso es clave, es como establecer el vínculo. Claro. Y eso tal vez es una cosa que se me da más por como uno es, no sé, pero es algo que es súper importante porque si no logra establecer eso, después lo demás, los espacios se van abriendo en la medida que uno va desarrollando esa como primera como conexión, o, ¿te fijas? Perfecto, sí. Y pasando de los modelos a cómo armas esto y cómo buscas los espacios. Me hablaste de La Perrera, por ejemplo, donde hiciste este libro. Y cuando llegaste también me comentaste que te gustan los espacios rústicos. Hablamos de que de repente Sí, algo en el persa, de repente como que sí. algo más galpón y eso. También de dónde viene esa inquietud de que sean estos espacios más allá de adecuar un espacio para. Sí. ¿Por qué esa fijación en estos espacios rústicos? ¿Y de dónde viene el criterio de este espacio puede funcionar también? Claro. Sí, lo que pasa, bueno, estos espacios de alguna manera te proponen una visualidad que está un poco fuera del modelo, así como muy, o sea, yo creo que son espacios de resistencia, son como bastiones todavía donde impera como otra lógica de relación, otra lógica como también es político, ¿te fijas? Entonces creo que aporta desde ese punto de vista como a este modelo del desarrollo, del crecimiento, de la economía que está muy instalado hoy día como el criterio economicista. Entonces creo que podría ser como funcionan como desde esa lógica. Entonces te ofrece también el contexto, una narrativa, un entorno para desarrollar algunas ideas. Es más bien eso y también salir un poco del espacio justamente oficial. Yo creo que Claro. eso me interesa. Y en estos espacios, para entrarme, y ahora viene mi parte de preguntas y estoy muy satisfecho con las respuestas, pero también planteaste que en algún momento la escenografía la hiciste tú, que trabajaste con estos espacios donde pusiste estos televisores con radiografía, y vas pasando en este trabajo. Una vez encuentras este espacio, una vez encontraste este espacio que se acomoda a la visión que tenías que podías plasmar, ya sea la perrera, sea este galpón, ¿qué tanto lo manipulas una vez lo encuentras? O sea, ¿qué tanto juegas con lo que hay detrás para poner esto acá, Sí. o lo dejas más libre y te pones a tomar fotos? Como, Sí, en la perrera hay como una escenografía natural porque es como un caos así, orden, caos, existe como mucha prodigidad de elementos, maniquís, perro embalsamado, obras de arte. Entonces ahí hay como algo que... Yo ocupé ese espacio para este proyecto porque también tenía esta arquitectura media carcelaria que tenía que ver con lo ilícito. Entonces, claro, entonces o sea, el perfecto. proyecto nace desde La Perrera, porque a mí me invitan a hacer una residencia a La Perrera.
y digo, ¿qué proyecto podría pensar en La Perrera? Y pensé asociación ilícita. Perfecto. Entonces, La Perrera es parte, es un protagonista, es otro retratado, digamos, del proyecto. Que claro. Está, entonces, no es como, fui a La Perrera porque iba a hacer el proyecto, sino desde La Perrera como una residencia, como un espacio, que era una perrera. Claro. Ahí habían perros y los mataban. Después fue un incinerador de basura, eso Claro. es real. Y un edificio histórico patrimonial de Santiago, Chile, que hoy día es una factoría de arte independiente, underground. Entonces, me parecía que era un espacio para pensar un proyecto así como con esa carga, con esa como densidad, ¿me entiendes? Como con eso. Este es un lugar así como de resistencia mismo, un lugar carcelario. Además me ofrecía una luz maravillosa, así como de templo, era muy, muy interesante como lo que ofrecía el espacio, y tenía todo esto. Entonces, esta sensación de caos ya estaba presente. Obviamente, a lo mejor en una escena movía elementos, pero ya estaban ahí esos elementos. Pero había, claro, no era como que armábamos una puesta en escena completa, pero jugamos un poco con eso. Y en este caso nace desde La Perrera. ¿Eso es común en tu trabajo? O sea, que nazcan desde el espacio, o suelen salir de los personajes, o suele... No, esto fue muy especial y se dio así porque nos encontramos en Chiloé con Antonio Becerro, que es el director de La Perrera Arte, y me dijo, pucha, ¿podrías hacer un proyecto acá? Date una vuelta. Volví, vi el lugar, lo fui a mirar, fui varias veces y dije, esto se me ocurre. Y lo presenté a un fondar y resultó el proyecto. Okay. Fue un poco así. Y en los proyectos anteriores te los planteabas desde otro lugar. O sea, cuando tuviste estos otros proyectos que no nacen específicamente del escenario, sino que nacen también de otra inquietud tuya, de un personaje, ¿crees que hacia dónde tiendes más? O sea, como en general y buscando en tu trabajo, ¿qué crees que te influye más? Si las personas, los espacios, y cualquier respuesta es válida, quiero dejar claro, que no estoy aquí haciendo un juicio de que es más valioso el espacio, es más valioso el personaje, exacto, sino cualquier respuesta es válida, pero en lo general para ti, ¿qué ha sido más relevante en tu trayectoria, en tu carrera mundial? Yo siempre he trabajado con personas, y yo que voy a morir haciendo fotografía de personas, ¿no? Porque me interesan la realidad y las personas reales. Claro. No así como, por eso decía, no modelo. O sea, he trabajado con modelo en una pega, en un trabajo formal, pero cuando trabajo, por eso yo tenía esta como, te decía, como escuela más documental. Entonces, cualquier proyecto que uno realice, de alguna manera, va a involucrar comunidades, personas, realidades, subjetividades. ¿Te fijas? Claro. Me interesa eso y me interesa como un poco lo que ofrecen esos espacios desde la discursividad también, porque hoy día las comunidades son los espacios políticos de resistencia, o sea, son como las disidencias. O sea, siempre lo han sido, antes estaban más ocultos. Claro, están más ocultos, probablemente, pero hoy día tienen mucha más fuerza que el poder, que el oficial. Entonces, siempre me interesan las personas y siempre he trabajado con personas. Claro. Ahora, de distintas formas, te fijas, como más relatando documentalmente un espacio, y ahora como retratando personas. Hoy día estoy trabajando como un espacio que tiene que ver con la discursividad de los cuerpos, del gobierno de los cuerpos, y estoy trabajando con el BDSM, que son las prácticas sadomasoquistas y las sexualidades alternativas, ¿ya? Y hay un espacio también que ofrece otro tipo de narrativa, otro tipo de... Yo quisiera, para ahondar en eso, que más allá de hablarlo, eventualmente este trabajo con el BDSM no ha salido. O sea, es un proyecto en el que estás a futuro, ¿cierto? Sí, claro. Está planteando y es un próximo libro. Entonces yo no me voy a adentrar en eso para dejar que cuando salga, ojalá la gente te conozca y ojalá se nos dé la oportunidad de grabar cuando ya tengamos todo esto. Pero me voy a poner un poco más romántico y ya yo creo que por nuestras limitaciones técnicas nos deben quedar algunos minutos para grabar. No estamos por cerrar ni nada por el estilo. Pero voy a empezar a buscar ¿13? ¿Cuántos llevamos de grabación más o menos? Quedan 15, 20, 15 Y poniéndonos, exacto, ya llevamos un rato, está muy satisfactoria para mí, al menos, la conversación. Me voy a poner un poco más romántico y hacer unas preguntas más ligeras. Me contaste que pasaste por estas distintas épocas de Santiago, Sí, por lo menos, que es sí, donde has sí. vivido, ¿no? Entonces viviste de repente la dictadura, creciste en esto y de repente actualmente
estas disidencias sexuales, que yo lo he escuchado antes, por lo menos he escuchado a gente decir que las disidencias son el nuevo punk, ¿sabes? Como que son esta gente que se revela y en los 80 era este punk que no me dejaban hacer estas cosas y nos vamos a vestir como queremos, la música no tiene que ser tan formal, podemos sacar un instrumento, hablando de música, digamos, y hacer 3 acordes, pero igual va a ser muy hardcore y se empezaban a llenar los clubes de esto. Eso se ve mucho con las disidencias actualmente, esa búsqueda de libertad de expresión, de bueno, no tengo por qué encajar en tu modo, porque yo nací diferente y yo defiendo lo que soy. Eso es muy punk también, Sí. voy en contra de lo impuesto, digamos, y estas personas son muy orgullosas y esto entra en una narrativa. Eso es lo que vamos a ver en este proyecto de BDSM y probablemente lo que vas a retratar. Pero yéndonos a esta parte romántica, si hubieses nacido y Hugo Ángel pudiese escoger en qué época nacer, ¿qué te hubiese interesado fotografiar o ver visto en la historia? Y te estoy hablando de cualquier parte de la historia. Me puedes decir a Jesucristo, me puedes decir en los años 70 la música de Inglaterra, pero así en tu vida, que te gusta la lectura, que te gusta la poesía, ¿qué movimiento te hubiese gustado fotografiar en particular y que te genera esa inquietud? Sí, sí. Interesante esa pregunta porque, claro, te abre como un espacio un poco más ficcional, histórico, como de trabajo. Sí, y ver tus inquietudes también, porque te gusta la música, te gusta la lectura, te gusta el cine. Entonces tú tienes ahí algo que de repente no hablas tanto en estas entrevistas y acá estamos entre amigos con un vino. Entonces... Claro, o sea, hay varias estéticas que me encantan, así como, por ejemplo, todo el periodo de los beatnik, así como... pero ya hay un fotógrafo que iconizó todo ese momento, que era Robert Frank, que es un fotógrafo así como que uno admira también. Claro. Pero ese movimiento así de la costa, de los lugares como devastados, también de un poco de lo maldito, pero también como del jazz. Me gusta mucho el jazz también, así como música, también como ciertos momentos como de la historia del jazz, creo que hubiera sido interesante reflejar así como espacio. Y en Chile me hubiera gustado, por ejemplo, fotografiar la Unidad Popular. Que hay fotografía no solo de chilenos, hay fotografía como de Raymond Depardon, que es un fotógrafo francés, que es súper icónica e importante como del periodo. Y hay fotografía de Armindo Cardoso, que es un fotógrafo que estuvo acá también, brasilero, y Carlos Boch, que es un fotógrafo argentino. Entonces hay fotografía que yo he visto de ese periodo, de algunos autores que he visto poca fotografía chilena, y había, pero a lo mejor los archivos por algún modo, obviamente una obviedad, no fueron llegando, entonces se rescataron. Entonces me gustan esos periodos como que quedan como esa invisibilidad y no hay tanto registro. Creo que sería interesante así como un espacio así como de... Claro, exacto. Es estos espacios donde no hay tanto registro. ¿Y te gustaría plasmar tu visión actual o sientes que en ese momento te dejarías llevar por esta visión? Claro, porque pasa que es como tan difícil pensar como quién sería en ese momento uno, porque probablemente en ese momento la fotografía... Pero con una máquina del tiempo ahora. Claro, si pudiera, claro, la fotografía con la visión actual, claro, y como con todo eso es como también... también pasar a llevar ciertos códigos, porque también había una fotografía de la época que tenía que tener como una formalidad. Como te hablas de lo técnico, pero hoy día yo también, allí había una técnica mucho más, o la fotografía tradicional chilena, también traía una tradición desde el rostro de Chile, que es como un imaginario de lo que es el archivo y la tradición fotográfica, que hay varios autores que expresaron eso. Entonces yo creo que ahí hay... Claro, y volviéndonos a ti también y llevando esta conversación, repito, a lo romántico y a lo imaginario, me contabas que te gusta el cine, por ejemplo. ¿Cuáles son tus referencias en cine? ¿Qué te gusta en el cine? Y también le sumo a eso, si sientes que algo en el cine ha influenciado tu trabajo actual y que te inspiró de cierto modo, más allá de lo que te gusta. Sí. O sea, me gusta mucho, bueno, autores un poquito más clásicos. Me gusta Jim Jarmusch, que tiene un trabajo, Peter Greenaway, que son fotógrafos, o sea, como cineastas que tienen una propuesta un poco más autoral. Wim Wenders, Agne Barda,
Como cineastas que de alguna manera tienen una propuesta un poco distinta. Claro. Actualmente hay harta construcción, he estado viendo harto cine argentino. El cine argentino está buenísimo en Está todo buenísimo, caso. O sea, hay impresionante. series súper buenas. Sí. He estado viendo como hartas como también ahí como propuestas. Y el cine chileno creo que ha estado trayendo propuestas Sí, sobre... de Vi la hecho- película de la Martelli y está increíble. así, De también un hecho, poco en ese periodo. te cuento entre amigos acá que Nerea, con un corto de Somos Bullying, es básicamente el primer corto que hacen con su director, que es Enel Rodríguez, que también entrevistamos acá. Acaban de ganar 2 festivales en el Buenísimo. corto, ¿sí? Uno en Venezuela, por Buenísimo. cierto, que unos chilenos ganaron en Venezuela, que me enorgullece, porque en Venezuela somos el país latinoamericano más experto en... No, no, pero seguramente hay algo, y además en Turquía también. Sí, Entonces, mira. así que, Nerea, a ver, Oye, buenísimo. Sí. Felicitaciones. sí, Qué la buena. producción. Y igualísimo estamos haciendo un largo que va a salir ahora pronto. Buenísimo. Y vamos por el segundo corte igual. O sea, yo creo que en Chile se está haciendo un cine súper No, interesante. totalmente. Ahora Y igual hay varios que han salido premiados porque estamos como en el auge de los festivales. Sí. O sea, hay varios chilenos que han salido Sí. con estas cositas. Y en tu caso, es una pregunta que por cierto me hiciste a mí fuera de cámara y repito que estamos por cerrar, una pena, pero son limitaciones técnicas. Pero me preguntaste si me interesaba más la ficción o más el documental. En tu caso, te repito la pregunta, ¿más la ficción o más lo documental? Yo creo que hoy día estoy en un mix, así como que justamente lo documental porque parto como de las personas, de las realidades, pero en el fondo lo ficcional es porque lo llevo como a un discurso, una discursividad, o lo llevas como también a un relato, ¿te fijas? Y eso es interesante. En eso, un personaje que he leído harto, estoy leyendo un libro también de una biografía, un retrato de Pedro Lemebel. Nota 14, toma 14. Leyendo de Pedro Lemebel, un libro de Óscar Contardo, que Pedro Lemebel, la crónica era como su narrativa, ¿sí? Pero la crónica al final tenía mucho su cosecha, así como que no se sabía que era ficción, que era Claro. realidad, que era lo que Un estaba. realismo mágico. Claro, realismo mágico. Entonces Lemebel hoy día para mí Es una gran referencia. Claro, porque aparte que está muy en lo político, está muy desde el espacio también de la calle, me gusta a mí la calle, yo desde chico que soy callejero, o sea, yo soy como de salir a la calle, siempre fui como de vincularme con las realidades, entonces eso me ayuda mucho también a como el trabajo también, entonces me gustaba como también esa posibilidad de la crónica, pero también de la crónica que está diciendo algo, la crónica política, la crónica que incómoda, o sea, me gusta esa Claro. incomodidad que tiene el MBL. Y en tu visión social, ahí me voy a poner yo más personal a inquietudes mías y vamos a salir un poco también de Hugo Ángel en el sentido de que no vamos a hablar tanto de tu trabajo, pero sí de ciertas visiones que le preguntaría a cualquiera. O sea, esta pregunta puede ser para Nerea, pero en la sociedad tenemos estos como convenios sociales que nadie estipuló, pero de repente la sociedad sale de día. Sí. Y salimos todos a trabajar de día, dejamos las casas y estamos y vivimos y nos tomamos el auto y vamos y comemos un helado y de repente se hace de noche y todos nos encerramos y todos cerramos la puerta, pasamos un seguro y las calles empiezan a quedar vacías. Sí. Y sale la gente de la noche, o sea, Sí. sale, bueno, o sea, no hay nada más bizarro que estar en el centro a la 1 de la Sí. mañana, o sea, puedes ver cualquier cosa desde ratas hasta estos... Sí. Si tú en este momento se te plantea volver a tu pasado ya y tienes que volver a retratar la Sí, calle en sí, vez sí. de llegar a estos privilegios que te dan también una carrera, que es de repente escoger los sitios donde trabajar, ya te invitan amigos, Sí. ya tienes este currículum que puedes efectivamente mandar un correo y la gente puede ver tu trabajo, aceptar o no, pero ya tienes esta referencia. Si tuvieses que partir hoy día y no tuvieses ninguna experiencia, ¿qué crees que le llamaría la atención del Hugo Ángel joven partiendo de la sociedad actual? Puede ser, obviamente puede ser este video también, pero ¿a dónde crees que lo llevaría? Sí. Hoy día, o sea, el espacio urbano es mucho más prodigioso, ¿sí? Mucho poco más amplio. Están las tribus urbanas, o sea, el K-pop, no sé cómo Claro, se que uno claro. ve que son interesantes como fenómeno. Las migraciones la también, migración, sea, la migración, la diversidad justamente
de visualidad, porque claro, el Santiago de los 90 era súper uniforme, ¿no? Casi no veía extranjeros, muy poquito. Claro. Hoy día es una realidad súper instalada. Entonces hay como muchas cosas de hoy día que yo creo que alientan como una forma de ver las cosas, la diversidad, creo que es como el tema hoy día que convoca. O sea, Claro. yo creo que es como lo más como llamativo del paisaje, ¿te fijas? Como, Claro. y que a mí me atrae mucho, o sea, porque me gusta justamente, dijimos, salir de ese espacio uniforme. Y eso es lo que hace tanto ruido, porque esa diversidad es lo que, de alguna manera, esta sociedad homogénea del statu quo se quiere mantener. Exacto. Entonces, todo lo que amenaza ese statu quo, de alguna manera, lo diferente, entra como a hacer una crisis, a hacer como... Entonces, creo que eso sería como algo que me llamaría mucho la atención de lo que pasa vivir, ahora. claro. Sí, ¿no? y efectivamente también comparto la opinión. Yo creo que algo muy relevante, y por eso dije que es como el punk actual, es eso. O sea, existe el statu quo, existe un estado que tiende a ser machista, que tiende a tener todos estos sesgos. Y digo machista por decir una palabra, porque también hay un montón de cosas de eso, de estructuras de poder, de quién crea este status quo y por qué es así. De repente salen estas disidencias, y ni siquiera disidencias sexuales, o sea, porque hay mucha gente que no es parte de una disidencia sexual, pero tiene estas inquietudes, que también tiene amigos de estas partes, que también critican y golpean y saben que esto no puede seguir así. Yo creo también que el factor que más llama la atención, sin perder de vista que están pasando un montón de otras cosas, es eso. O sea, eso es algo histórico que puede ser un shift social y que puede ser este cambio que dentro de 20 años nos lleve a hacer algo más parecido a esta sociedad más incluyente, que de verdad respetemos todas estas cosas, que una persona por ser una disidencia no es menos, pero tampoco más, y todo. De hecho, vi ya la conversación entre amigos, ya puedes citar lo que quieras. Fui a ver el domingo, fui al biógrafo a ver la película Tar, que es la película Tar con Cate Blanchett, de la directora. No la he visto, pero la he escuchado. Bueno, he escuchado está buena, y uno de los planteamientos, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay una escena justamente, ojo que véanla, porque lo que voy a decir es una parte de la película, pero no dice mucho más de la película, sino una escena en particular, donde ella está dando una clase de dirección. El alumno decide hacer una pieza súper sonora, súper... con estos sonidos más estridentes y atónicos, y ella le plantea, sí, tú puedes dirigir esto, pero estás aprendiendo a dirigir, me tienes a mí enfrente, ¿por qué no diriges algo más clásico y ves cómo lo llevas a tu estilo? Y le plantea dirigir Bach, por ejemplo. Claro. Dirige algo más clásico, dirige algo que todos conozcamos y plantéate ahí. El chico le dice, repito que es una película y que estoy hablando por hablar, pero el chico le dice, pucha, lo que pasa es que yo soy un hombre negro, soy homosexual o pansexual, mejor dicho, porque es lo que, citando la película correctamente, y Bach no me genera nada. Y ella su respuesta retrocede y le dice, yo soy una mujer lesbiana, casada un montón de años, también he recibido todas estas cosas, pero tú eres un hombre, ¿qué artista te gusta? Le plantean, no, a mí me gusta tal mujer. Entonces, ok, tú estás juzgando a Bach porque no encaja con tu criterio, porque no encaja con tu forma de ver el mundo. Ahora siéntate ahí y pregúntale a todos los alumnos que están acá si tú quieres que te juzguen por ser un hombre negro, homosexual, o por la música que vas a hacer. O sea, no podemos juzgar a Bach por lo que no es, por su contexto histórico, sí tenía un montón de sesgos, sí estaba equivocado en un montón de cosas, pero en este momento, acá los dos, no estamos viendo eso, estamos viendo su música. Y tú eres músico, o sea, ¿cuál va a ser tu enfoque? ¿Descartarlo por su sexualidad? ¿Descartarlo por la forma en que vivió? ¿O medir su música? Y este personaje de Cate Blanchett se va degenerando y te va dando esta visión de que ella es una mujer, pero también con problemas, de que ella es una mujer real, de que ella es un ser humano, de que no por ser mujer y lesbiana es más que lo... Entonces, yo siento que a veces nos faltan estas visiones también. O sea, cuando yo vi la película me sentí grato, porque yo tengo un montón de amigos de disidencia, yo soy artista, yo estudié en un conservatorio donde 70% de los hombres eran homosexuales y así es el arte. O sea, de verdad no estoy diciendo nada loco y no estoy inventando nada. Eran los chicos que estaban en el coro y eran mis amigos y todo. Entonces, a veces el planteamiento de es verdad que las funas valen, es verdad que
pero sí, yo lo dejo claro que la persona no es su arte y que sí hay que separar este arte de las personas. Y yo sé que hay gente que va a escuchar esto y no va a estar de acuerdo, pero cuando se plantea de esta forma, de que tú también vas a tener te van a juzgar por algo en algún momento. Claro. A ti también te van a juzgar por algo en un momento histórico si decides hacer arte. ¿Por qué quieres que te juzguen? O sea, ¿quieres que te juzguen por la sexualidad o por tu trabajo? Y yo creo que ese es el planteamiento más real ahora. O sea, obviamente tenemos que defender estos puntos. Obviamente la persona que quiere ser libre y obviamente una persona que siente que nació en otro cuerpo, bueno, tiene que poder sentirse libre, bueno, porque es su vida, porque vale tanto como la mía, porque vale tanto como la de los otros. Bueno, tienes que sentirte bien, tienes que sentirte libre, es un ser humano. Pero eso no te hace mejor tampoco. O sea, te hace efectivamente un ser humano. Sí, entonces bueno, eso ahí es... está el ámbito de lo heteronormado, de los privilegios también por distintos motivos que son históricos y que vienen de alguna manera. Entonces es un tema como que también está... Toma 15. Es un tema que también está muy presente, así como desde el lugar del privilegio, el lugar como del privilegio, de la inclusión y la exclusión, ¿te fijas? Y en tu caso, como hombre blanco y te metes y te interesan estos temas, y estoy seguro de que es así, o sea, y en tu trabajo se ve este respeto que tienes por estas personas, las personas deciden trabajar contigo, si no tuvieses este respeto te dirían que no, básicamente. ¿Has lidiado también con esto de que no valían tu trabajo por algún aspecto tuyo, o esto no quiero trabajar? Sí, o sea, ¿es algo que te ha pasado, no? Mira, la verdad, siendo honesto, no tanto, pero, bueno, pero tal de vez es una forma de la relación y cómo establece el vínculo. Y hoy día también he estado trabajando con el ámbito queer, trans, y han habido espacios de apertura que han sido súper bonitos y como válidos, te fijas, como también Claro. como... Ahora, obviamente pueden haber resistencias y situaciones y lo entiendo, y también soy respetuoso también de si alguien dice no a algo, no. Obvio, exacto, no. No hay nada ahí como que pase nada, así como que no. Pero es parte como un poco de esto también, o sea, pero también siento que uno tiene que buscar, claro, como el otro día leí algo de Paul Preciado, decía, claro, si tú no puedes definirte como así como no binario, pero al menos no te identifiques. Claro. No te identifiques con ese como patrón, te fijas. Entonces cada vez como eso ya es como algo que puedes como lidiar con distintas como... Pero tal vez está como muy en la hoy día como en la instalación de cómo se están dando como hoy día los dispositivos del poder, los dispositivos como de los discursos. Y claro, a veces desde el feminismo es difícil como uno hablar esto. Claro, hay temas que no nos competen en todo caso. Claro, pero hay que ser súper cuidadosos, o sea, como que trato de ser como bien... Sí. No, porque hay algo que pasa y es una crítica que espero que no genere backlash, porque yo siempre tiendo a ser muy respetuoso y me pasó con una persona muy querida, con una persona que quiero mucho, y una persona que es muy cercana, no voy a revelar más detalles porque eso le compete a él, pero justamente se está planteando en este momento de su vida cuál es su sexualidad y cómo es, y nunca se había expuesto a esto. O sea, es una persona que efectivamente cambió todo su contexto a otro contexto y conoce este mundo nuevo al que no tenía acceso. Entonces, cuando lo conoces, bueno, a lo mejor yo he tenido estas curiosidades, o sea, a lo mejor yo he tenido esta... Y por un lado, él dice, bueno, qué bueno que tengo estos espacios seguros, pero por mucho tiempo estuve en estos espacios, como heterosis, por ejemplo, y fui visto como el enemigo. Claro. Y ahora yo estoy expuesto a esto y me doy cuenta que a lo mejor no soy tan heterosis, que a lo mejor tengo estas curiosidades, y él mismo lo plantea, porque si es un él, hasta ahora, bueno, a lo mejor esto se me pasa, a lo mejor satisfago esta curiosidad y no voy a ser tal o no, y voy a seguir con mi vida heterosis. Pero yo en este momento de mi vida sí estoy en el momento donde quiero explorar y quiero hacer esto. Y esto es un planteamiento que no es mío, pero, o sea, es un planteamiento de él, por eso soy cuidadoso, de que a veces el ser hetero y tratar de tocar estos temas es visto como algo malo. Es visto como el enemigo. Y a veces explorarlos, a veces siendo hetero y a veces siendo...
Bueno, a veces es necesario. Obviamente hay que ser cuidadoso. Obviamente esta persona tiene que decidir. Obviamente si esta Claro. persona te dice que no, tú no puedes insistirle y decirle yo soy igual a ti, porque tú no tienes idea de cuál es Claro. su trasfondo, todo lo que le hizo sufrir, si tiene reservas, y es totalmente válido. Claro. Pero también tildar a una persona de por tener alguna sexualidad y no permitirlo entrar en ciertos espacios es igual de violento, o sea, Sí, sí. y es en Sí. reversa. Yo he tenido mucha suerte de que no me ha pasado, tengo amigas de distintas sexualidades y todo, nunca me ha pasado, pero me lo planteó él y yo siento que puede ser real. Y en tu caso, quiero ser cuidadoso con esto porque no conozco la respuesta en tu caso, pero también tocas estos temas. Y Sí. también, y no sé si te ha generado alguna dificultad, me cuentas que no tanto, y lo aprecio de ambas partes. Lo aprecio de ti porque te tomas Sí. estos temas, pero también lo aprecio de las personas detrás que aceptan trabajar contigo. Sí, o sea, sí, sí. Sí, se ha dado como, tal vez como un lugar así como de respeto, de justamente de acercarse desde como tal vez el lugar de exclusión que puedo tener desde mi lugar, claro, ¿te fijas? Porque también históricamente hay lugares de exclusión que están mucho más instalados. totalmente. Y eso también... pero Sí, pero exacto, creo existe. que tal vez hay otros espacios como de exclusión y que a lo mejor ahí como que se van dando como esos espacios de encuentro, ¿te fijas? Totalmente. Sí. Hugo, yo te agradezco mucho por venir. Yo creo que vamos a tener que parar la entrevista. Antes de eso, vamos a tomarnos un par de minutos para hacerte ya, yo creo que las últimas preguntas. Y en este caso, voy a ser un poco más concreto. Es algo Sí. que voy a probar en un formato que no he hecho contigo. Aprovechando que eres educador, que tienes un montón de carreras, yo creo que eres la persona con más carreras de los que he entrevistado. Entonces te voy a preguntar algo más específico. Y es un libro, una película y algo ya a tu disposición libre que tú creas que influyó tu carrera y se lo recomendarías a alguien como yo, como Nerea, que pueda influirnos de cierta manera. O sea, libro, película y ya algo que queda libre que ya puede ser efectivamente Sí, lo que sí. quieras. Y ahí con eso... A ver, hay tantos libros, pero me ha influenciado mucho la poesía. Por ejemplo, tal vez como así poeta, así como muy desde ese lugar, así como... Y un disco también, podría decir. Por favor. El disco de, por ejemplo, Spinetta, Artaud, Claro, Artaud. y que me conecta con Artaud, que podría ser un libro, como, no sé, Artaud, el Pesanervio, el viaje al país de los tarahumaras, que eran... Se de la nada. Claro, el Ser Nada, Artaud como todo ese teatro de la o sea, crueldad. Artaud es de mis discos favoritos de la vida, así, Claro. por lo menos de mis discos favoritos argentinos, Claro, sin duda, o sea, Artaud. es como... Entonces ahí está ese disco, están esas obras de Artaud, que son obras también súper así como relevantes, y pucha, películas hay tantas, pero hay hartas obras como yo creo, como de tal vez Wim Wenders, El amigo americano, una película así como muy fundamental, así como que como obras así muy maestras, así como de ese tipo de como que podrían así como ser así como relevantes, así. Claro. Ahora, hay gente que las ve hoy día y las encuentra una lata, así. No, claro, sí, por Claro. eso es una recomendación y es algo libre. Bueno, Hugo, te agradezco mucho por venir. De verdad que podríamos hablar un par de horas más. Yo feliz, pero tenemos estas limitaciones técnicas que no nos van a permitir. Yo dejo la invitación abierta para que vuelvas y ojalá podamos hablar Sí, de claro. este trabajo de BSM Sí. y todo eso. Pero para terminar, simplemente gracias y te Sí. agradezco tu tiempo y hasta la próxima. Sí. Sí, tenemos- Les doy las gracias también. Ha sido un espacio muy acogedor. Aparte, este espacio así como del Franchute que está lleno de obras de arte. Eso a mí me gusta mucho este lugar, como el Persa Bio Bio, Víctor Manuel. Estoy siempre como visitando estos lugares, entonces también es un espacio como muy propio, así que lo siento muy cercano. Así que les doy las gracias y a Nerea, a ti, Carlos. Y ahí antes de cerrar te pregunto eso simplemente porque se dio esto. ¿El persa ha sido relevante en tu vida siempre? O sea, ¿eres de estos niños que conocen el persa desde pequeño? Sí, yo debería de joven acá, Ok. de los 90 venía a cachurear, a buscar cositas, a buscar, no sé, cosas fotográficas, lentes, compré algunas cosas por acá, siempre, sí, Y siempre el ha persa sido... es bien único. Y o sea, también. discos también, discos, Claro. música, o sea, yo aparte de fotógrafo, o sea, y cine, soy muy melómano, o sea, como que tengo Claro. el cancionero musical es súper amplio, y también venía a buscar música y objetos, así, cachureo,
todo lo que uno encuentra como en este como lugar que es súper prodigioso. Así que feliz. Qué bueno, ¿no? Y el podcast se llama o se va a llamar Cuando salga charlas del barrio. Entonces, Claro, que es del tengas barrio. esta relación con el barrio me alegra mucho. Así Buenísimo. que Así cerremos. Buenísimo. Gracias, Hugo. Gracias a por ustedes. Buenísimo. venir. Sí, no, estuvo perfecto. Sí. Estuvo entretenido, ¿eh? Sí. He tenido una suerte que se con nariz.